Hola amigos, ¿cómo están? Hoy, debido a que recibí muchas consultas sobre este tema por Instagram, por YouTube, me han preguntado mucho, les voy a dar una referencia clave a la hora de comprar su soldadora inverter. Es algo que ni siquiera hay un montón de vendedores que ni siquiera se lo explican ni lo saben, así que les voy a dar ese dato que es muy importante porque les va a dar una noción de qué equipo tienen que comprar de acuerdo a las necesidades que ustedes van a tener, el trabajo que van a realizar y el electrodo que van a usar. Es algo muy simple, pero bueno, vamos a pasar a explicárselos lo más detalladamente posible para que quede claro, y les vamos a dar ejemplo en varias de las máquinas que tengo acá en el taller. Espero que les sirva, que se queden hasta el final del video porque ayuda mucho. Compartir también ayuda, así que bueno, quédense que es muy interesante lo que viene. Como les decía, hoy les voy a estar explicando qué significa, a ver, está al revés, perdón, qué significa esa tablita, si alcanzan a ver ahí, esa tablita que en este caso la máquina lo tiene abajo, esta inverter. Acá les voy a mostrar en la MIG que uso yo dónde está la etiqueta del... Ahí la ven, en este caso, fíjense, 60%, 100%. Entonces de eso vamos a estar hablando en este video, del ciclo o factor de trabajo en las máquinas soldadoras inverter. Acá tenemos otra, en este caso una de las máquinas más antiguas del taller, yo ya se las he mostrado, y acá la tabla con el factor o el coeficiente de trabajo está acá. Espero que puedan apreciar bien, así paso a detallarle lo más claro posible. Ahora yo voy a pasar estos datos y los de las otras máquinas a una hoja, así les puedo explicar bien de qué se trata y qué tienen que tener en cuenta a la hora de elegir la compra de una máquina nueva para sus necesidades. Bien, acá pasamos en blanco lo que es la chapita, las indicaciones de la Linear 400, la más grande que le mostré, y dice 35% 325 amperes, 60% 240 amperes, 100% 175 amperes. ¿Qué quiere decir esto? El ciclo o el factor de trabajo siempre está tomado en referencia a periodos de 10 minutos. Entonces, esa máquina, la Linear 400, a 175 amperes, de los 10 minutos, el 100% va a poder estar trabajando sin descansar. O sea, sin parar. A 240 amperes, el 60% de esos 10 minutos, o sea, 6 minutos, va a poder estar trabajando al máximo sin parar. Y a 325 amperes, el 35% de ese periodo de 10 minutos. ¿Se entiende? Bien, ahora, en una máquina por electrodo, ustedes tengan en cuenta que nunca van a estar 10 minutos continuamente soldando, porque se les va a terminar el electrodo. No hay forma de que ustedes cambien el electrodo en marcha sin parar de soldar. Entonces, en 10 minutos, ustedes por ahí pueden tener 2 minutos de soldadura, 1 minuto para cambiar el electrodo, 2 minutos de nuevo de soldadura, 1 minuto para cambiar el electrodo, y así sucesivamente, para que el ciclo de trabajo no sea tan exigente. De todas maneras, ustedes en esa máquina se dan cuenta que 175 amperes, un electrodo de 2,5, aproximadamente entre 80 y 100 amperes es lo indicado. O sea que ustedes soldando, inclusive con electrodos de 325, pueden estar el total de los 10 minutos soldando. Otra cosa a tener en cuenta, que los periodos de descanso la máquina debe estar encendida porque sigue funcionando el forzador para que la máquina se enfríe. En máquinas antiguas a transformador,
tenían un fusible por temperatura que encendía una luz y paraba y la máquina seguía funcionando el forzador, pero no daba arco, que eso también se los voy a mostrar. Acá tenemos, como les decía, una de las gamas Jet de las viejitas. Esta tiene muchas batallas, 155 amperes. Ahí tienen la luz que dice recalentamiento. Bueno, eso hacía que se cortaba, no daba arco, pero seguía funcionando para enfriarse. En este caso, el coeficiente de trabajo, a ver si alcanzan a ver ahí, dice al 100% 90 amperes, al 60% 120 amperes, al 35% 150 amperes. Quiere decir que esta máquina a 90 amperes puede funcionar sin descansar. A 90 amperes estamos un poquito justo con un electrodo de 2,5. O sea que si ustedes van a soldar con un electrodo de 2,5 continuamente, posiblemente con esta máquina sea suficiente. Ahora vamos a pasar al tema de las MIG, porque esto estábamos hablando de electrodo. Antes les quiero mostrar los números de esta mini inverter. Ustedes ven el tamaño que tiene, ¿no? Ya se la he mostrado. Y esta mini inverter me dice factor de potencia a 140 amperes, 100%, a 200 amperes, que es el máximo, 60%. O sea que el coeficiente de trabajo, el factor de potencia es buenísimo. Ustedes pueden soldar a 140 amperes continuo, que esta máquina no va a cortar, ¿eh? Así que bueno, ahora visto lo de electrodo, pasamos a la MIG, que es distinto. Bien, gente, acá tenemos las indicaciones de la MIG. A 100% 194 amperes, a 60% 250 amperes, que es el máximo de esta máquina. Pero acá hay una gran diferencia con las de electrodo que voy a pasar a explicarles ahora. ¿Cuál es la gran diferencia de la MIG con electrodo? Que yo acá no voy a parar a cambiar el electrodo. O sea, yo puedo soldar continuamente 10 minutos mientras yo tenga rollo y gas, que la máquina no se le va a terminar el rollo porque son rollos de 15 kilos en este caso. Pero, como ustedes ven, decía a 194 amperes el 100%, y fíjense a la potencia que yo la uso. Máximo para soldar 0,9 uso en 70, 68, 76 amperes. O sea que estoy sobrado, recontra sobrado para el trabajo que voy a hacer yo. Pero por eso les decía, es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué trabajo van a realizar, qué material van a soldar y qué electrodo o alambre van a utilizar a la hora de adquirir el equipo. Repasamos entonces para dejar más que claro este tema. Ciclo de trabajo, ciclo o factor, se refiere a periodos de 10 minutos y funciona como le expliqué anteriormente. ¿Qué pasa? Si nosotros sabemos que vamos a utilizar electrodo de 2,5, ustedes saben que aproximadamente la potencia que van a utilizar recomendada son 40 amperes por milímetro de electrodo en electrodos comunes. Entonces estaríamos entre un rango de 80 a 100 amperes. Y si van a utilizar de 3,25, de 120 a 140 amperes. Con eso, ¿qué les quiero decir? Si ustedes van a usar electrodos de 2,5 y la máquina que van a comprar dice ciclo de trabajo a 120 amperes 100%, quédense tranquilos que va a andar perfecto para el electrodo de 2,5. No van a necesitar descanso. Por otro lado, acá tenemos la tabla de la mini inverter, por ejemplo la mini, y dice 140 a 100%, o sea que inclusive nosotros podríamos estar soldando con electrodo de 3,25 y no parar, que la máquina va a responder perfectamente. Así que bueno, gente, tengan totalmente en cuenta esto, que es muy importante a la hora de adquirir el equipo. El ciclo o factor de trabajo, pídanselo a su vendedor, al fabricante, pídanselo y de acuerdo a sus requerimientos elijan el equipo que van a comprar. Yo sé que a veces cuesta adquirir una máquina, así que por favor
Fíjense bien, o si no, de última me consultan en el video por los que tienen mi Instagram, no tengo ningún problema. Espero que les haya quedado claro y cualquier otra duda me la siguen preguntando por los comentarios. Como siempre, voy a tratar de responder a todos. Espero que les guste, gente, y nos vemos en la próxima.